Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Mire, si Yafa también se puso bravo. Bueno, entonces vamos a iniciar con la segunda ley de la termodinámica. Al final va a haber una pequeña sorpresa, entonces tengan muy en cuenta el desarrollo, pónganle mucha atención y pues cualquier cosa me van diciendo. Bien, ¿qué vemos en la pantalla? Un chuchu. Un tren. Un tren. Una locomotora. Un Un tren tren. Muy bien, antiguo. sobre todo pues la locomotora. Bien, pero básicamente aquí tenemos un sistema termodinámico muy real, que en realidad maneja casi todo lo que nosotros conocemos como tal dentro de termodinámica, transferencia de calor, todo lo que tenía que ver con la primera ley de termodinámica, la eficiencia termodinámica de la máquina, pero también, obviamente, genera como tal la parte de la segunda ley de la termodinámica y vamos a ir entendiendo por qué digamos que es una de las máquinas, en nuestro caso, que aunque no es eficiente, porque no es muy eficiente, sí tiene un gran entendimiento para poder comprender todo lo que tiene que ver con termodinámica. Bien. Entonces, vamos a empezar por una pequeña introducción a la segunda ley de la termodinámica. Tenemos en cuenta nosotros que satisfacer la primera ley no garantiza que el proceso en realidad se lleve a cabo. ¿Quién me cuenta qué decía la primera ley de la termodinámica? La energía no se elimina ni se destruye, solo se transforma, algo así. Muy bien, Jaffa. Eso está supremamente bien. Listo. Entonces, a partir de eso, vamos a tener nosotros en cuenta, ¿listo? Que un proceso no puede ocurrir a menos que se satisfaga tanto la primera como la segunda ley de la termodinámica. ¿Qué quiere decir eso? Si un proceso, digamos así, satisface la segunda ley de la termodinámica, es porque ya tuvo que satisfacer la primera ley. ¿Listo? Sin que nosotros podamos o tengamos que evidenciarlo a través, por ejemplo, de un desarrollo cualquiera. ¿Listo? Bueno, ¿qué vamos a tener nosotros en la segunda ley de la termodinámica? Básicamente, que los procesos, ¿listo? Todo proceso ocurre en una determinada dirección, ¿sí? Y no en la dirección inversa. Bien, digamos que la primera ley no coloca restricciones con respecto a lo que tiene que ver con la dirección de un proceso, ¿listo? Eso quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, un cubo de hielo, ¿listo? Y lo coloco en un vaso con agua, pues ya sabemos que la energía, ¿de dónde a dónde se transmite esa energía? Cuénteme. ¿Del agua al hielo o del hielo al agua? Del agua al hielo, profe. ¿Por qué? Porque el agua es la que está perdiendo calor, ¿no? El agua está perdiendo calor. Bueno, sí, y lo transmite hacia el hielo y para llegar a un equilibrio termodinámico. Sí, digamos que Correcto, sí, tienes profe, toda sí, la señor. razón. De todas maneras, vamos, siempre los procesos van a ir de calor a frío. ¿Listo? Vamos a mirar entonces estos tres ejemplos que estaban ahí en la primera diapositiva y vamos a tener en cuenta en nuestro caso lo que sucede aquí. Tenemos una taza de café caliente, ¿listo? Y si yo la dejo en una habitación, cualquier habitación, por más fría que esté, ¿listo? La taza, la temperatura que tomará después de un tiempo, ¿bien? Será la misma temperatura de la habitación donde yo esté. ¿Qué sucede? No puede estar más frío, no puede bajar más la temperatura del líquido que esté en el interior, ¿sí? En ese caso, pues nuestro café, ¿bien? La mínima temperatura será entonces la temperatura ambiente. Obviamente, si yo voy a enfriar una taza de café aquí en Bogotá,
o si la voy a enfriar, por ejemplo, en Barranquilla, pues tenemos unas temperaturas totalmente diferentes, porque el ambiente es totalmente diferente. Pero a lo que nos referimos es que no podrá bajar más que esa temperatura que tenemos ahí. ¿Bien? Ay, yo me estoy tomando un tintico porque está haciendo un frío. Bueno, entonces la otra es que normalmente nosotros utilizamos como tal, ¿sí? Un calentador, por ejemplo, para estos fríos, ¿sí? Que es una resistencia. Ustedes han visto los calentadores de ambiente que hay en algunas oficinas o, por ejemplo, el calentador, los churruscos que usaban antes para hervir el agua, ¿sí? ¿Sí o no? Hola, ¿Alguno de profe, ustedes buenas usa un noches. churrusco? Buenas noches. Y buenas noches, Sí, señorita. 17 minutos tarde, hágame el favor. Profe, qué pena, no me podía, no quiere cargar. De hecho, está dando vueltas, estoy ahí, pero está dando vueltas. Qué pena Pero contigo, no, profe. no se ponga a dar No te vueltas. escucho bien. No te escucho muy bien, es que está muy pesada la conexión. Muy pesada. Bueno, tranquila, no te preocupes, después la puedes mirar. Bien, entonces, como les decía, pues básicamente vamos a tener nosotros que si tenemos un calefactor de ese tipo eléctrico, bien, digamos que si yo le suministro energía, bien, la resistencia como tal se calienta y calentará el ambiente como tal, bien. Pero si, por ejemplo, yo colocara ese calefactor en una habitación más caliente, ella no me genera a mí electricidad. O sea, no puedo devolver como tal el calor o no puedo convertir ese calor en electricidad en el caso, por ejemplo, de un alambre, ¿sí? O una transferencia de alambre. Bien. Ahora, digamos que tenemos por último un mecanismo, ¿listo? De una rueda de paletas, como por ejemplo el que tenemos aquí, ¿listo? Y digamos que lo que vamos a hacer es que con esas ruedas de paletas o ese mecanismo, hay una cantidad de calor en el ambiente de este sistema y hacemos girar debido a la polea que tenemos aquí, empieza a girar como tal, en este caso, ese mecanismo. ¿Listo? Bien, ¿qué sucederá en ese caso cuando disminuye esta masa? ¿Qué sucederá? Será que el calor del ambiente hará que pueda volver a subir como tal o sea, aquí está entregando una cantidad de calor. Cuando baja este sistema, ¿listo? Hace que se convierta parte del calor, como lo vimos hace como unos 15 días tal vez, que se transfería una cantidad de energía al ambiente. ¿Será que yo puedo devolver esa temperatura o esa energía para volver a subir esta sin hacer nada más? ¿Podrá hacerse? Profe, qué pena, ¿me repites nuevamente? Discúlpame. Bueno, ponle cuidado. Nosotros tenemos este sistema como lo vemos aquí. Tenemos una paleta y tenemos una cantidad de calor en el ambiente. ¿Listo? Cuando Sí, yo señor. dejo bajar este sistema, ese sistema hace que la temperatura vamos así, del sistema pueda aumentar debido al trabajo realizado por las paletas, ¿cierto? Sí, señor. ¿Será que si yo puedo devolver ese calor que recibí para poder volver a subir esta masa? ¿Será que esto es posible? Pues yo creería que no, porque ya eso ya está dentro, ¿no? Listo. Ninguno más responde, menos mal. Ya le iba a decir, profe, es que están ahí hablando. No, no le da, no va a tener otro trabajo ni nada similar por lo de la pesa. Ya sería como pues yo lo tomaría como efecto de gravedad, ¿sí me entiende? Y para invertirlo, por así decirlo, entonces necesitaría un motor o algo que sí haga subir la pesa, por eso no se puede. Bien,
Pero entonces esa cantidad de calor que yo le suministré al ambiente, ya no la puedo volver a utilizar para volver a subirlo, ¿cierto? Exacto, profe. No, profe. Ok. No se puede. Ahí se queda o se pierde esa energía, pero así que lo Ok. vuelva a En realidad utilizar, ¿no? no se pierde, acuérdate que la energía no se pierde. Recuerda que la energía se Se transfiere. ¿A transforma. dónde se transfiere? Se transfiere, sí, ¿A perdón, se dónde se transfiere. transfiere esa energía? Al ambiente. ¿Listo? Al Exacto. ambiente. Y debido a eso, pues es que vamos a tener en cuenta eso. Bueno, ¿qué quiere decir en ese caso? Entonces, los procesos termodinámicos, en realidad casi todos los procesos que tienen un gasto de energía, desarrollan un trabajo, solo se pueden hacer en cierta dirección y no en una dirección contraria. Es decir, si yo voy a darle calor a un sistema, ¿listo? Bien, ya yo no puedo utilizar ese trabajo, ya no lo puedo utilizar para volver al mismo sentido inicial. Eso no es posible, ¿listo? En ese caso, digamos que no tendríamos algo cíclico para el desarrollo de nuestro proceso, ¿listo? Sí, pero eso es lo primero que nos explicó, ¿verdad? Sí, Esa claro. era, donde dice que los procesos no ocurren realmente en una sola dirección y no en la inversa. Sí, exacto. Yo no puedo devolverme en la dirección. Es el ejemplo Profe, de la rueda de paletas. Exacto. Cuéntame, Yafa. esto se da básicamente porque el calor se pasa al ambiente, profe, o sea, ya no se podría recuperar, por así Pues es decirlo. muy difícil en ese caso, por ejemplo, recuperarlo, ¿sí? Porque ya en el ambiente ya volverlo a tomar ya no es tan fácil. Es como cuando hablamos nosotros de nuestra taza de café, ¿cierto? Si ya como tal el calor que tenía pasó al ambiente, eh, aumentando, no sé, 0,05 grados el ambiente de una sala, pues ya como tal, volver a recuperar ese calor para que suba la temperatura, ya no lo puedo hacer. ¿Por qué? Básicamente porque ya se dispersó en el ambiente. Bien, y vamos a ver que ahorita, dentro de las cosas que vamos a tener aquí, vamos a relacionar algo que tiene que ver con los reservorios. Entonces, a partir de eso vamos a ir mirando. Bien, hay que tener en cuenta además que el uso de la segunda ley de la termodinámica no se limita solo en identificar la dirección de los procesos. También afirma que la energía tiene calidad, así como cantidad. ¿Listo? ¿A qué nos referimos? No todos los sistemas, ¿listo? Generan como tal una eficiencia térmica muy clara o muy buena, ¿listo? A eso nos referimos nosotros de la calidad de la energía, ¿listo? Y la cantidad, pues, será el valor que se transfiere entre un sitio y otro. Hay que tener en cuenta ese recorderis que les coloco allí, ¿listo? Entonces, Ok, teacher. la primera ley, así como nos dijo Jaffa, se relaciona con la cantidad de la energía y las transformaciones de la energía de una forma a otra sin considerar la forma como lo realiza. ¿Listo? Ahí me comí la mitad de la palabra. Ok, me dicen si vamos muy rápido. Profe, es decir que básicamente la segunda está más que ligada a la primera debido a la calidad en referencia a la cantidad de la primera ley. Exactamente. ¿Sí? O sea, cuando, por ejemplo, decíamos nosotros que transferimos cierta cantidad de energía a una olleta que está hirviendo con agua, ¿cierto? Sin importar el tipo de energía, vamos a saber que en el sistema o al realizar ese sistema, por ejemplo, es diferente si yo utilizo carbón a que si, por ejemplo, utilizo gas natural, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues lo único que me dice es que hay una transformación de energía, pero ya la segunda ley, bien, si viene a considerar lo que tiene que ver con la eficiencia térmica
de los materiales que se utilizan. Bueno, para que lo tengamos en cuenta. Si yo tengo, por ejemplo, un proceso termodinámico, perdón, no me quiere funcionar el aparatijo este. Si yo tengo un proceso aquí, en este sentido, bien, y está generando un proceso, digamos que básicamente lo primero es que debe cumplir la primera ley, ¿listo? Digamos que esto es un switch y debe cumplir la primera ley y luego sí cumplir la segunda ley. No hay ningún sistema en que cumpla primero la segunda ley y con cumplir la segunda ley pase a cumplir la primera ley. Profe, una pregunta. Señora. ¿Puede darse que se dé un proceso en la primera ley, pero que no satisfaga la segunda? ¿O no? Bueno, ten en cuenta lo siguiente. Bueno, no sé, sería algo así como un proceso muy ideal. Digamos que sí podríamos tenerlo, ahorita no me acuerdo muy bien, pero sí podríamos tener casos. Sería básicamente un sistema que convirtiera nuevamente toda la energía, bien, hipotéticamente, en nuevamente trabajo. Pero eso ya no cumple la segunda ley, que parte de ese trabajo se debe perder en algún lado. Bien, vamos a mirar ahorita con un par de ejemplos a ver si lo entendemos un poquito mejor. ¿Listo? Bueno, esto no sé. Bueno, yo lo he colocado. Entonces, digamos que mayor cantidad de energía a alta temperatura se puede convertir en trabajo. Por lo tanto, tiene una calidad mayor que la misma cantidad de energía a una temperatura menor. ¿Listo? ¿A qué nos referimos con eso? Cuando yo tengo una temperatura alta, bien, puedo convertir más fácilmente esa energía en trabajo. Pero cuando tengo una temperatura menor, pues en ese caso es más difícil convertirla en el mismo trabajo. ¿Listo? Y bueno, aquí tenemos una cosa esencial y es que, pues básicamente esa segunda ley, sobre todo, se utiliza teóricamente en el desarrollo de refrigeradores y máquinas térmicas. ¿Listo? Teniendo en cuenta, pues, unos limitantes teóricos dados por la pérdida como tal y no tener una eficiencia totalmente al 100%. Bien, voy a pasar porque esto es teoría, entonces digamos que vamos a trabajarlo así. Bueno, vamos a tener nosotros aquí dos conceptos que van a llamarse en sí reservorios, pero hay reservorios que son fuentes y reservorios que son sumideros de energía térmica. ¿Listo? Entonces vamos a tener en ese caso que un reservorio, ¿listo?, de energía térmica es un elemento idealizado, o sea, vamos a pensarlo idealmente, ¿listo?, con una capacidad de energía térmica, es decir, masa por calor específico, y que esa capacidad es relativamente grande y que puede suplir o absorber cantidades infinitas de calor sin que se dé ningún cambio de temperatura. Entonces pensemos, por ejemplo, en nuestro caso, en la energía que nosotros utilizamos normalmente todos los días, y pues ustedes pueden determinarlo eso a partir de la cantidad de humanos que somos en la Tierra y la cantidad de calor que usamos como tal. Bien, si nosotros tenemos en cuenta eso, por ejemplo, y prendiéramos todas las luces
del planeta, ¿listo? Y ustedes saben que una luz genera como tal una determinada cantidad de calor. Tendríamos nosotros que debido a la cantidad de agua, por ejemplo, que hay en ríos, en océanos, en lagos, ¿listo? Y en la misma atmósfera, en realidad así subamos o se vea como tal un sistema entregando mucho calor al otro sistema, el sistema mayor, es decir, en este caso, toda la cantidad de agua sobre la Tierra, estaría absorbiendo esa cantidad de agua. En ese caso, vamos a decir nosotros que eso sería un sumidero, ¿sí? En ese caso, los océanos, lagos y el aire, ¿bien? Serían un sumidero de energía, el cual como tal absorbe esa cantidad de energía, ¿bien? En cierta forma. De igual forma, fijémonos en lo que sucede, por ejemplo, en el océano. Ustedes saben que en el océano, o los que han ido, por ejemplo, a la costa, saben que pues el agua es más bien tibiecita comparado, por ejemplo, si uno va a otros países, ¿bien? Porque parte de la energía del sol la absorben como tal el océano. Pero ¿qué sucede en la noche? ¿Quién me podría decir qué sucedería en la noche? Como la temperatura baja, ¿no, profe? ¿Qué pasaría entonces en ese caso? La energía también, ¿no? ¿Qué le pasaría a la temperatura del Profe, hay un enfriamiento. Es decir, ¿de dónde a dónde pasa el calor? ¿Se comprime? ¿Cómo se comprime? ¿Cómo se le comprime el agua del océano? Hola. No, estoy hablando del calor, no del No, agua. señora, no, señora. Uy, pero mijito, déjeme ganar una. No. Bueno, ¿qué pasa en el ambiente en la noche? Pues es más frío. ¿Y qué pasa entonces aquí en la taza de café? Si el Se... océano fuera la taza de café, ¿qué pasaría con el Somos la aire? temperatura del ambiente, profe. Ah, Exacto. entonces resulta que en la noche, ¿listo? Parte de esa energía sube. Bien. Y ustedes saben que al subir la energía se forma gran cantidad de nubes, ¿no? Nubecitas por acá. ¿Cierto? Sí, no, de pronto. ¿Cómo así? Me perdí ahí. Con la flechita que sube, ¿por qué qué, profe? ¿Qué pasa cuando baja la temperatura del ambiente con respecto a la del océano? ¿De dónde a dónde se transfiere en ese caso? Si yo tengo, por ejemplo, la temperatura del océano, no sé, a 20 grados centígrados y la atmósfera está a 15 grados centígrados, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en ese caso? ¿De dónde a dónde transferimos energía? Ah, ok. Sí, sale. Del océano al ambiente, ¿no, profe? Del océano al ambiente. Muy bien. Entonces, en ese caso, como se transfiere del océano al ambiente, pues lo que estamos haciendo como tal, pues en este caso, es o sea, cuando está el sol como un sumidero, pero cuando baja la temperatura se vuelve una fuente. ¿Sí? Sí, Profe, profe. tengo una pregunta. Cuéntame. Es decir, que uno podría entender que cuando en un lugar se hace un reservorio de forma artificial, bueno, se arma un reservorio, puede ser con la intención de generar como una especie de equilibrio en la energía durante el día y la Muy noche. bien, su merced, y pensando en los invernaderos. Muy bien. Sí, es que en las fincas siempre hay dos reservorios. Estoy como relacionando lo que estás diciendo con lo que yo veo. Siempre en las fincas hay dos reservorios y siempre están en medio de los invernaderos. Procuran que estén como centrales. Pues yo sé que uno es para Exacto. almacenar el agua, pero pues estoy entendiendo que también se hace por el tema de la temperatura. Exactamente. ¿Listo? Exactamente. Además, el invernadero como tal funciona, ¿listo? Como un reservorio.
¿Por qué? Porque el ambiente en el interior se calienta durante el día, ¿listo? Absorbiendo energía, ¿cierto? Y básicamente en la noche se trata de suprimir la pérdida de energía, aunque se debe perder alguna cantidad de energía, pero no tanta como para que la flor se dañe, por ejemplo, en ese caso, ¿cierto? Ok, Por ejemplo, profe, ustedes ya lo en una entiendo. helada, ¿qué es lo que hacen? Se dejan los bloques cerrados para que no se escape como tal el calor que digamos que se generó durante el día y se procura tener fuentes de calor cerca. Ok, ¿sí es? Entonces, cuando al tratar de no dejar salir energía, estás generándolo como una fuente. O sea, en la noche, tu invernadero se convierte en una fuente. En el día se convierte en un sumidero, porque absorbe energía. ¿Listo? Wow, sí, genial. Ah, su merced. Ahora sí entendió para qué le sirve la termodinámica. Sí. Ya cuando llegue mañana a ver las maticas, entonces ya las va a entender de otra forma. Ah, le voy a decir a los ingenieros, yo ya sé para qué están los reservorios, no crea. Listo. Bueno, entonces una fuente es un reservorio que suple energía en forma de calor. Esto que sería lo que tenemos aquí en la parte superior. ¿Bien? Ay, perdón. O sea que la energía en este caso se transfiere. ¿Listo? Y un sumidero es un reservorio que absorbe energía en forma de calor. ¿Listo? Bueno, muy bien. Y no ha hablado la que trabaja en nevera, ¿sí ve? Y el cuento es con ella. Ese no ha entendido nada, ¿no? ¿Cierto, señorita? ¿O no está? Profe, lo estoy escuchando con mucha atención, Ah, bueno, vale, entendiendo vale. cómo funciona todo esto. Ah, bueno. ¿Listo? Gracias, profe. ¿Y por qué la nevera se mantiene sellada, Jensi? Para conservar la temperatura, profe. Ya. Ok. A su merced le tengo una tarea hoy. Y no adivina cuál es. Bueno, entonces, a ver, dentro de lo mismo, vamos a tener nosotros que, eh, pues, digámoslo aquí en este caso, se puede convertir fácilmente el trabajo en formas de energía más fácil, pero no tanto devolverse. Entonces, ¿a qué nos referimos? Ustedes ven un eje aquí, por ejemplo, y tenemos una cierta cantidad de agua. Cuando nosotros hacemos girar como tal, estamos tomando el trabajo de la máquina y transfiriéndoselo al agua, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos esto durante bastante tiempo, el agua que está en el interior se calienta, ¿cierto? Sí, ¿no? De pronto. Sí, señor. ¿Alguno ha hecho crema pastelera? ¿Alguno ha batido en la batidora o con la batidora de mano una masa y después la toca y qué pasa? Sí, señor. Sí, profe, se Sí, vuelve está como más tibiecita. templado. Sí, se calienta un poquito más, ¿cierto? Bien, Sí, pero profe. si yo agrego calor al agua, no produzco que se mueva como tal nuestro eje o nuestra máquina. Bien, entonces es fácil, digamos así, convertir ciertos tipos de energía, ¿sí? O transferir ciertos tipos de energía, pues por ejemplo en este caso, el trabajo mecánico, convertirlo en temperatura, ¿listo? O en trabajo dentro del agua para subir la temperatura, pero subir la temperatura no me garantiza que yo vaya a generar trabajo sobre el sistema que nosotros teníamos antes. O sea, si yo caliento como tal una olla, pues no necesariamente, o no, más bien, la máquina se va o va a funcionar. ¿Listo? Espera, Digamos, a ver si lo entendí. dime. Te entiendo. Ahí donde dice trabajo, agua, bueno, sale, bueno, listo. Calor. ¿Sí?
¿sí? Pero en la otra lo que está diciendo es que si no hay un trabajo, pues no va a haber calor. ¿Es todo? No, que si yo le aplico calor al sistema, Ujú. no necesariamente vamos a generar El calor. trabajo. Sí, el trabajo, perdón. No Ah, ok, necesariamente listo. vamos a hacerlo. Ok, ¿Listo? listo. Bueno, entonces en ese caso, lo que concluimos es que se puede convertir en calor, o el trabajo se puede convertir en calor casi de forma directa, bien, y por completo, pero calor en trabajo, pues necesitaría de algunos dispositivos especiales para poder generarlo. ¿Listo? Y son dispositivos que en nuestro caso tienen una pérdida muy grande. Bien. Bueno, no sé si voy muy rápido, me cuentan. No, ahí vas bien, Profe, profe. perdón, Dime, Giovanni. pero si se presenta algún caso así específico donde el calor se convierte en trabajo, o Por casi no se ejemplo, presenta. una termocupla. Ah, Una ok. termocupla o un ¿qué? Bueno, entonces supongamos lo que estamos usando últimamente, un termómetro de radiación. ¿Sí? Aunque obviamente lo que hace es un detector para cambiar una cierta cantidad o un cierto valor para poder determinar eso. Pero Sí, en ese caso podemos convertir eso, pero en una señal muy pequeña. Y esa señal, pues lo que se hace como tal es aumentarla con otros dispositivos para que podamos mirarlo, ¿sí? Pero sí, el profe, ya. trabajo es muy pequeñito en ese caso, ¿bien? Ya, por ejemplo, si Sí, tuviéramos un horno como el que utilizan, por ejemplo, en- para fundir hierro, ¿sí? Es mucho más fácil convertir como tal eso en calor, eso en trabajo. Entonces, por un ejemplo, trabajo. si yo coloco una olla con agua a 1 metro de un horno de estos, pues fácilmente la olla con agua en algún momento va a hervir, porque aunque no esté sobre el horno, ¿sí? Si la temperatura o el trabajo, más bien la temperatura tan alta, logra generar un trabajo sobre esa olla. ¿Bien? Ya entiendo. ¿Sí? En ese caso, por Sí, ejemplo, sí se puede generar. Pero pues, como les dije antes, pues eso se genera a temperaturas muy altas. O sea, cuando nosotros hacemos una temperatura muy alta. Entonces, volvemos al cuento del tren. Bien, si yo coloco, si empiezo a mover el tren, por ejemplo, bajando una montaña, no quiere decir que me va a calentar el agua que está dentro de los reservorios del motor del tren, ¿sí? Mucho, pero en cambio, al contrario, si yo caliento el agua, me genera muchísimo trabajo que se ve reflejado en el movimiento. ¿Bien? bien, profe. Ok. Bueno, entonces, dentro de las máquinas térmicas, vamos a tener nosotros, básicamente, que difieren bastante entre sí, pero digamos, si yo hablo de una nevera o si hablo de un motor térmico, varían mucho entre los dos, y ya vamos a ver por qué más adelante. Bien, pero es posible caracterizarlas de las siguientes 4 formas. ¿Listo? ¿Qué debe suceder en una máquina térmica? Se recibe calor de una fuente a temperatura alta. ¿Listo? Por ejemplo, energía solar, horno de petróleo, reactor, lo que sea. Bien. Como segundo, convierten parte de este calor en trabajo, por lo general en un eje rotatorio. Bien. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de energía solar, ¿listo? Estamos diciendo nosotros, por ejemplo, que el viento se produce, bien, debido a la energía solar. Y el viento puede, pues en ese caso, generar el trabajo en un eje rotatorio
que podemos decir que es un generador eólico. ¿Listo? Ahora, parte de ese calor se rechaza, ¿bien? Y viene a quedar en un sumidero de calor a baja temperatura. Entonces, puede ser la atmósfera, los ríos o demás. ¿Bien? Y, pues básicamente que operan en un ciclo. Entonces, pensemos en un motor de combustión interna. ¿Sí? ¿Todos lo tenemos claro? No, profe. ¿No? No. Bueno, espérenme un momentico, voy a buscar una cosita. Y ya les muestro. No lo encuentro. Espérame un momentico que estoy buscando. Tranquilo, profe. No lo encuentro ahora. No lo encuentro, chicos. Lo he visto hace un momentico. No les cuento que no lo encuentro. Bueno, voy a buscarlo porque no lo encontré. Vamos a quedarnos ahí, si no me quedo ahí. Bueno, entonces, a ver, para que entendamos estas cuatro cosas que tenemos aquí, ¿listo? Tenemos nosotros una fuente a alta temperatura, ¿listo? Una temperatura alta que sería nuestra fuente, ¿listo? Tenemos el círculo que es nuestra máquina térmica, ¿listo? Y el trabajo como tal que se genera de salida dentro de nuestra máquina térmica. Parte de la energía va a quedar en un sumidero. ¿Listo? Entonces tengámoslo en cuenta así. Bueno, pregunta. En la mayoría de neveras, sobre todo en las más viejitas, ¿qué pasa en la parte de atrás de la nevera? Se calienta, Desprende profe. una gran cantidad de calor por el motor. Hay una parrilla y se calienta. Una parrilla Se que se calienta, calienta. profe. ¿Pero es por el motor? Jensi, respóndeme. ¿Es por el motor? No, profe. ¿Por qué se calienta la parrilla de atrás? Jensi, cuéntame.
Su merced debe saber más que nadie. ¿Mm? Profe, es por el mismo funcionamiento. Ok. Entonces, ¿Será por una idea errónea es decir que por el motor. El motor lo único que hace es mover el líquido que está en el interior. ¿Sí? Es la bomba como tal. Bien. Pero parte de ese cambio de temperatura, ¿listo? Se debe a que trata de sacar energía del sistema, en realidad, ¿bien? Para poder bajar la temperatura. ¿Listo? Si no, no podría bajarla. Y ese funcionamiento es el mismo de los aires acondicionados. Básicamente, si ustedes tocan la rejilla de un aire acondicionado, de los que quedan en el exterior, lo verán que él se calienta o él está caliente. Mientras que adentro, el aire que llega en el sistema es más bajo. Bien, entonces, cuando nosotros decimos aquí que parte de ese calor va al sumidero, es porque en nuestro caso de la nevera, por ejemplo, ese sumidero sería el ambiente para nuestro caso, donde digamos, el calor que se genera en la parrilla de atrás, bien, que algunos lo usamos en algún caso para secar la ropa en la noche porque no alcanzamos. Yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeño, o no pequeño, ya cuando estaba en bachillerato, que de pronto uno no tenía sino para 2 camisas, entonces uno dejaba una camisa atrás para que se secara, ¿sí? Y de pronto se le olvidó se le olvidó dejar secar lavar la camisa, entonces le tocaba a uno colocar la camisa detrás de la nevera para que se alcanzara al otro día estar seca. ¿No les pasó, chicos? Con los tenis, profe. varias veces? Sí, profe, yo creo que eso salvó a más de uno muchas veces. ¿Cierto? Sí. Eso nos pasó a todos, así que el que diga que no es, eso no es, que nunca lo tuvo que hacer, fue porque no tuvo nevera. Mauro me imagino que le tocaba cada rato. Uf, total. Sino que me acordé de algo, pero después le cuento. Cuente, hermano, cuente que estamos aquí entre todos, ya eso más chiste ya. No, es que yo una vez traté de secar una cobija por un accidente de esa manera y se dañó la nevera. Yo creo que el material de la cobija tuvo que ver. No sé con la cobija y si dañó la nevera. Sí, sí. Fue la 4 Tigres. Sí. No, y yo creo que fue el material y por lo que no había tenido estas clases de termos, si no, no hago eso ni loco. La 4 Tigres es inmortal. Sí, exacto. Está muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, miremos aquí qué sucede dentro de esta máquina térmica. Aquí vamos a hablar nosotros, en nuestro caso, de una máquina térmica que, pues, en nuestro caso en Colombia no la utilizamos mucho, pero en otros sitios lo utilizan demasiado y es generar energía, básicamente, por algún tipo de caldera. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a la costa, la energía que utilizan ellos allá, por ejemplo, no es de una hidroeléctrica, sino por lo general la hacen en otro tipo. ¿Cómo se llama ese tipo de energía? No miran que ninguno ha ido a la costa, Juan Madres. Es que la pasan allá. No, yo no. Pues se llama una termoeléctrica, ¿cierto? Bueno, su merced tiene cara de que es Boyacá, entonces sabe dónde queda Paipa, ¿cierto? Irene. ¿Quién, a mí? ¿Yo? Sí. No, yo no soy boyaca, soy ¿No? huilense. Ah, bueno. No, ellos sí generan energía eléctrica a punta ¿de qué? De hidroeléctrica. Pero bueno, para que lo tengamos aquí como claro. Tenemos nosotros una caldera, ¿listo?
la cual genera o en la cual se calienta una cierta cantidad de calor, ¿cierto? Una cierta cantidad de, digamos en nuestro caso, de agua, ¿bien? Y si nosotros miramos, ¿bien? El ciclo se generaría de la siguiente forma. Lo que hace como tal es que ese calor mueve una turbina, ¿sí? Que genera una salida de trabajo, en nuestro caso, de energía eléctrica, ¿cierto? O sea, aquí tenemos una turbina y genera como tal esa energía. Pero resulta que el agua no se queda allí, sino que se lleva a un condensador. No sé si alguno, dentro de lo que ha visto, de pronto ve o ha visto una industria donde utilicen plástico, ¿listo? Y utilizan plástico y tienen unas torres en las cuales, voy a dibujarla de pronto aquí, dejan caer agua, ¿listo? Son como unas torbas y van dejando caer el agua desde acá hasta que va bajando, ¿listo? Y el agua aquí, digamos así, ya tiene una temperatura más baja que en la parte de arriba. A eso se le llama un condensador. Cuando uno, por ejemplo, y por eso les preguntaba si alguno sabe dónde queda Paipa, y uno va de aquí para allá, hacia Paipa, encuentra que allá hay una termoeléctrica. Allá como tal, parte de la energía la hacen es de esa forma. Y ellos tienen alrededor de Termopaipa unos lagos. Esos lagos funcionan como condensadores. Es decir, sacan energía a los sumideros. Es decir, parte de esa energía vuelve a quedar en el agua, ¿sí? A una temperatura, digamos así, para bajar la temperatura, pero parte de esa energía se convierte en vapor que va a dar a la atmósfera. Si yo nuevamente tomo el agua aquí en la última parte, ¿listo? Tomo el agua nuevamente, necesito generarle trabajo a la bomba para que vuelva a inyectar el agua en la caldera. Bien, entonces fíjense que en este caso no necesariamente el trabajo de entrada y el trabajo de salida son iguales, pero si parte del calor de entrada y parte del calor de salida, pues tampoco van a ser iguales en ese caso. ¿Listo? Entonces, ¿sí me entendieron cuál es el funcionamiento de la caldera? Kevin, ¿por qué se salió? Sí, señor. ¿Yo no me salió? Sí, sí, ahí decía que se ha salido. Profe, no de espíritus. Pero los chocarreros. ¿Cierto? Sí, yo creo que sí, porque yo estoy acá. Lo están asustando, profe. No creo, porque es que aquí dice cuándo se une alguien y cuándo sale. Copiamos lo que dice abajo, porque eso lo vamos a tener en cuenta. Sí, profe, un momento. Bueno, ¿ven mi pantalla? Sí, Maestro, devuélvalo un momentico que me faltó algo. Espere, Sí, profe. deje el afán. Yo sé que no me alcanzan a oír el sonido de esto, pero... Profe, si nos envía el link y lo miramos. No, Desde pero no YouTube. están hablando nada. Ah, no están hablando nada. Ah, bueno, listo. No, Ay, igual no, ahí profe. salen los letreros.
Sí, eso sí, de leer. Profe, Álvaro Tantico, ¿sí? No, yo no dije eso, Irenita. Uy, se metieron con Irene, ¿sí? Uy, miras. Qué cachetón. Sí. Pensé que era Yafa. Uy, cayó con la tierna. Sí, pero donde uno no tenga cuidado, le echa el carro encima. La moto. No porque El ya carro tiene y la carro. moto. Ah, Pero es que verdad. ese es más caro echárselo encima, profe. Si ven esa última parte, eso es, en nuestro caso, el condensador. Se ve súper chévere. Ok, profe. Porque lo que hace como tal es enfriar el, el calor que sale de esa turbina. Profe, Cuéntame. ese sistema que nos está diciendo no es similar al ciclo del refrigerante de un motor de carro. Exacto, muy bien. Muy bien, de eso sí sabe, ¿no? De mecánica sí sabe. No. Bueno, no, sí, en realidad sí es el mismo ciclo del refrigerante del carro. Y obviamente, pues en nuestro caso, cuando se calienta o lo que se busca con el refrigerante, sobre todo en ese caso, es disminuir la temperatura del motor para que éste no se pueda romper o colapsar, ¿cierto? Entonces, cuando, por ejemplo, ustedes ven Rápido y Furioso 5, 6, 7, 50, el que sea, y llegan a ver que un motor se rompe, es porque la temperatura del motor fue tan grande que, que se rompió como tal las juntas o se parte como tal el motor, debido a que el refrigerante como tal no es suficiente. Entonces ahora, por ejemplo, existen computadores que utilizan este tipo de refrigerante o de esta forma para disminuir la temperatura a través de líquidos, donde todas las partes del computador, básicamente, aunque están selladas, se meten en un líquido especial que no transmite como tal energía, pero sí transmite calor. ¿Sí? ¿Entendido? Sí, profe, eso Sí, sí profe. lo he estado mirando bastante. El Sí, sistema señor. es un líquido ahí que se utiliza para los motores, ¿sí? Al utilizar tanto la explosión de combustión, por eso él coge y, o sea, llega a un punto en el que ya colapsa. Ni siquiera el refrigerante le puede funcionar y ahí es donde hasta ahí llega. Y sí, por eso en las películas y en varios, eh, ¿cómo es que llama? De esos, Y en de las Discovery. carreras. En Discovery también han mostrado una que otra, profe, donde sí, llegan a un punto en el que ya no pueden más. Ya, o sea, se acelera mucho y, y ahí la parte mecánica, los metales, ahí se hunden, se derriten, por así decirlo, y las partes plásticas, ¿sí? Los cauchos, lo demás, ahí es donde se queman. Exacto, exactamente. Entonces no logran sostener la temperatura y por eso. Bueno, entonces ahora sí, pues sobre todo ese videito lo había buscado, era para que ustedes supieran muy bien, pues cuál es el funcionamiento en este caso de esta máquina térmica, que en realidad es una máquina térmica que se utiliza, o sea, las máquinas térmicas se utilizan en casi todos los sistemas para generar energía. ¿Listo? Bueno, eh, listo. A partir de pues esa energía que tenemos ahí,
Creo que me había dicho Mauro que esperara un momentico. No, maestro, ya terminé. Muchas gracias. Ok, listo. Entonces, teniendo en cuenta el calor de entrada, el calor de salida, el trabajo de salida y el trabajo de entrada, ¿listo? Vamos a tener nosotros que el trabajo neto, básicamente, pues como ya hemos visto, será el trabajo de salida menos el trabajo de entrada. ¿Listo? En ese caso, tengan en cuenta con respecto al trabajo. Pero si hablamos del trabajo con respecto al calor, entonces será el trabajo neto va a ser igual al calor de entrada menos el calor de salida en este sistema que tenemos nosotros aquí. Bien, dentro de este sistema, recuerden que parte de la energía está en la masa de agua que nosotros reutilizamos. Pues por eso aquí hablamos nosotros de una reutilización, ¿listo? O de un reingreso del calor al sistema. Bien, y en ese caso, pues parte se va a generar como trabajo, ¿cierto? En forma de trabajo, y parte se va a perder o va a salir como tal del sistema. Bueno, copiado. Sí, señor. Bueno, listo. Teniendo en cuenta esto, fíjense que en nuestro caso, estamos hablando nosotros de que este calor o este Q de salida es parte de la energía que se pierde del sistema hacia un sumidero diferente. ¿Listo? Tengan en cuenta que eso tiene que ver con la energía de salida. Bien, entonces tengan en cuenta que esa energía Q de salida será la energía que se desperdicia, bien, para poder completar el ciclo. Pero esa energía nunca en ningún sistema va a ser cero. O sea, no podemos tener un sistema en el cual no se desperdicie calor. No existe ningún sistema en ese caso. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Quién me cuenta por qué? Porque se libera o se transforma o lo que sea. Listo. Y además, ¿por qué? Tendríamos en cuenta nosotros que el sistema, en ese caso, no seguiría la segunda ley de la termodinámica. ¿Bien? Bien. Bien. De esta manera, pues la salida neta de trabajo de una máquina térmica es siempre menor que la cantidad de calor que entra. Entonces, lo que yo les decía en algún caso, hace un rato, o hace algunos días, cuando hablábamos nosotros de un motor de un carro. En ese caso del motor de un carro, vamos a tener nosotros que nosotros ingresamos una cierta cantidad de energía en forma de gasolina, ¿sí? Pero parte de esa energía se pierde en el sistema completo y no se puede generar todo el trabajo neto que nosotros quisiéramos debido a toda la energía que nosotros aplicamos. Bien, entonces, como decíamos hace un tiempo, parte de la energía se transfiere, por ejemplo, por rozamiento de las piezas, ¿sí? Y ese rozamiento de las piezas se convierte en calor que sale hacia el ambiente. Bien, entonces en ese caso. Bueno, volvemos a Rápido y Furioso. ¿Quién me dice por qué se rompe un motor? Porque se sobrecalienta. ¿Y cuándo se sobrecalienta? James, su merced, que es el experto. No, profe, yo no soy experto. Pues ha visto todas las películas, así que usted es un experto, ¿no? Nah, no soy tan, Bueno, por ejemplo, tan fanático. Oscar ni existe hoy. No le oigo la voz. Profe, un carro se sobrecalienta cuando no tiene refrigeración. Ah,
pero solo cuando no tiene refrigeración. O cuando no tiene paso de agua a... No, pues eso es refrigeración. Profe, también podría, Cuando básicamente no hay algo que le haga bajar la temperatura. Bueno, no necesariamente, señora. Cuéntame. Profe, por mala lubricación también. Ah, por mala lubricación. ¿Y eso qué quiere decir? Mala lubricación. Puede ser que el aceite ya Mucho esté para rozamiento, cambio, mucho o rozamiento en haya las piezas. pérdidas, o también haya mucho rozamiento de Sí, claro, piezas y haya pérdida. ya me oyó, sí, señor. A ver si las mujeres saben más de mecánica que los hombres. ¿Ninguna? Yo entiendo lo que están diciendo, pero yo no, dejemos que hablen los hombres porque después sienten mal. María Carolina, hace días que no la oigo. Como que no me oyó tampoco. Paula, Señor, ¿sí me oíste todo? sí, señor. Ah, bueno, ¿en qué Rápido y Furioso vamos? Ni idea porque no me puso cuidado. Bueno, entonces teniendo en cuenta eso, pues lo que les decía, pues no es solamente porque le falte refrigerante, porque puede tener un suficiente refrigerante, pero resulta que el rozamiento de las piezas en el interior, debido a la, por ejemplo, falta de lubricación o que la temperatura del aceite también se convierte en demasiado alta, entonces puede generar como tal, pues la rotura del motor. Digamos que en ese caso, ¿listo? Entonces, para que lo entendamos, parte de ese calor, perdón, parte de ese trabajo se convierte en calor debido a ese rozamiento. Listo. Bueno, entonces, dentro de una máquina de calor, ¿listo? Se desea que el trabajo neto y lo que se paga en calor suministrado al fluido, ¿listo? Se pueda medir, ¿listo? En consecuencia, vamos a tener nosotros la energía térmica. Y este va a ser nuestro término para llamar energía térmica. Y la energía térmica básicamente va a ser el trabajo neto realizado por el sistema sobre el calor de entrada. Es decir, teniendo en cuenta estas ecuaciones anteriores que tenemos aquí, básicamente tendríamos que la energía térmica sería 1 menos el calor de salida sobre el calor de entrada. Entonces, cualquiera de las dos nos puede servir a nosotros en nuestro caso. ¿Listo? Entonces miremos nosotros en nuestro caso aquí una fuente, ¿listo? De calor que le está suministrando como tal al sistema 100 kilojoules en cada uno de los dos sistemas que tenemos aquí. Ambos están separados, como se dan cuenta, ¿cierto? La salida de trabajo neto es de 20 kilojoules, la salida de trabajo neto en el segundo sistema es de 30 kilojoules, por lo tanto, si el trabajo neto de salida es de 20, de los 100, 80 se volvieron en calor, ¿cierto? Y en este caso, de los 100, 30 salieron en forma de trabajo y 70 se convirtieron en desecho. ¿Listo? Por lo tanto, básicamente vamos a tener nosotros que si el trabajo de entrada es 100, ¿sí? La eficiencia. Si el trabajo de entrada, por ejemplo, para el primero, el trabajo es de 100 kilojoules, ¿bien? Y solo, perdón, aquí me equivoqué, disculpe. Tengo aparatico nuevo y borra solo. Entonces, tenemos que el trabajo neto de salida, básicamente es de 20 kilojoules, y todo el calor que entra o el trabajo que se está desarrollando del sistema, el trae de calor, es de 100 kilojoules. Por eso, entonces nosotros decimos que la eficiencia es solo del 20%. Y así sucederá lo mismo con esta de acá, sin importar, en ese caso, el desecho. Pero miremos ahora con la otra ecuación. Con la otra ecuación,
vamos a tener que sería 1 menos el trabajo de salida, ¿listo? Que en nuestro caso es de 80 kilojoules sobre el trabajo de entrada que son 100 kilojoules, ¿cierto? Si nosotros miramos, en este caso nos da 1 menos 0,8 y ese valor entonces sería del 20%, igual que en el primero. Estamos hablando solo para este sistema de acá. ¿Listo? La eficiencia para eso nomás. Sí, pero con ambas ecuaciones. Entonces vamos a tener nosotros básicamente que la eficiencia térmica es la medida de cuán eficiente es una máquina de calor que convierte el calor que recibe en trabajo. Bueno, profe, regálame un momentito. Valentina. Ah, bueno, es que no lo he oído tampoco hoy. ¿Otra vez le está molestando el computador? Bueno. Ok. Señora. Pero, por ejemplo, digamos, usted hizo en este ejercicio, en este ejemplo, solamente sacó un solo sistema. Sí. Para saber de todo el sistema, ¿y qué se hace? ¿Se suman? No, porque son dos sistemas separados. Aunque tenemos una única fuente, los dos sistemas están separados. Fíjate que como tal no tienen ninguna interconexión en los sistemas. Entonces, digamos que los trabajos netos son cada uno por aparte. Bueno, señor. Sí, señor, gracias. Profe, qué pena una pregunta. En la segunda fórmula es 1 menos 30 kilojoules sobre 1000 kilojoules. Sobre 100. Ah, de acuerdo, gracias. Bueno. ¿Listo, chicos?
Bueno, antes de que se termine entonces la clase. Bien. Exposiciones. Entonces empezamos la próxima clase con las dos primeras. ¿Puedo decidir yo o deciden ustedes las parejas? Como usted quiera, profe. Nosotros las dos con Valentina. ¿Valentina y quién? Irene Montoya. Bueno, ahí Profe, Lili y yo. Adivinen a quién le tocó el primero. Ja, 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 sí me imagino. Jensi, ¿con quién se va a hacer? Con Lili, profe. ¿Con Lili? Sí, Sonia. Ah, con Sonia. Sí, señor. Ok. Entonces, Irene con Valentina. Bueno, ¿quién sigue? Yuribet y yo. Yuribet y yo. Dejémosles este. ¿Ah? James. Profe, Hernán y yo. Hernán y yo. Dejémosles uno fácil a ustedes. Hernán y yo. Ustedes son capaces con eso. Gracias. ¿Quién más? ¿Nadie más? Profe Ya, Paula, Pablo. Alejandra y yo. Uy, ese divorcio está grave, hermana. Profe, Catherine y Mauro Díaz. ¿Cómo es este? ¿Caterín? Sí, maestro. Mauro. ¿Quién nos falta? Profe, yo y María Carolina. Yo y María Carolina, o sea, Jessica y... ¿Quiénes nos faltan? Oscar. Yo, profe. Yo, profe. Oscar y Giovanni. ¿Sí? Ok. Entonces me hacen el favor, para la próxima clase, Jensi, Sonia, Irene y Valentina, espero la exposición para que ustedes trabajen dentro de ella. ¿Listo? Bueno, ¿Ya viene cuándo es la próxima exposición? dentro de 15 días. No, el jueves. Ay, profe, ¿usted por qué es así? Tenemos muchos trabajos. Bueno, está bien para el martes. Ay, Pero no sí, se profe, quejen, de verdad. Eso, Muy profe. bien. pero no Muchas se quejen gracias, porque de todas profe, de maneras verdad. van a tener trabajo. Sí, profe, muchas gracias, pero en serio, es que, uy, tenemos demasiados trabajos. Profe, Sí se quejan. pregunta. Los que estudiamos de lunes a sábado, créeme que no nos dejan, mejor dicho, respirar. Uy, sí, Dios mío. Menos mal que conmigo solo trabajan algunos de lunes a jueves. Y contigo se nos va al 200% del tiempo, imagínate. Uy, qué raro. Sonia, cuéntame. Profe, su merced, ¿qué quiere en la exposición? Yo quiero una hamburguesa, un perro caliente, unas papas, una cosa así. No hablen de comida, por Bueno. favor. Entonces, Sonia, a ver, póngase seria. O sea, en el contexto de la exposición, con respecto al tema de hoy, ¿verdad? Sí, lo único que sé es que deben prender la cámara para hacer la exposición. Gracias. ¿Es obligatorio, profe, prender la Es cámara? obligatorio, Jessica, es obligatorio. Ay, no, profe, ¿en serio? Entonces yo ya la perdí porque yo no tengo cámara. Ya perdí la exposición. Para eso está el celular, Irene. Por ahí también se puede.
No, ¿Usted no se ha profe. dado cuenta cómo se conecta Cristian? Cristian en la otra clase se conecta con el celular y con el computador. No, profe, no, que es que mi hijo también tiene clases virtuales. Sí, pero es que es únicamente un ratico, no es todo el tiempo. Y su Entonces, hijo muy ¿cómo? seguramente tiene clase entre semana, no a esta hora. No se queje tanto, Irene. María. No, pero yo le va a presto el ser un celular para que ratito. haga los trabajos mientras yo estoy aquí en mi computador. Pero bueno, entonces, ¿cómo sería? Pues es un ratito. ¿Me conecto doble vez para que puedan ver mi pantalla y para que me vean a mí? Sí, señora. Uy, profe, qué trampa. Y Jessica se arregla ese día, lo único. Ese día se baña más temprano, no a la hora de acostarse. Ay, profe, yo me levanto muy temprano a bañarme y estoy entrando a trabajar a las 6 de la mañana. ¿Puedes creerlo? Uy, sí, sí, sí. Yo esta mañana entré también a las 6, no se preocupe. Profe, qué pena. Valentina, eso ya lo sabemos, que parece una loca, pero no podemos hacer mucho. Cuéntame, Ingrid. Entonces, en sí, ¿qué tiene que tener la exposición? Es que me perdí en ese momento. Explicación completa. Hagan el favor y básense en lo que dice el libro de Termo, el Chengue, y si necesitan, pues, adicional, tienen algún video o alguna explicación, háganle. Ah, ok, listo. Sí, porque pues como es un tema nuevo, pues hay cosas que de pronto uno le dice, bueno, no entendí esto o alguna vaina, pero pues lo importante es hacerla, ¿no? Claro. Exposición toca inicialmente en, pues, por PowerPoint o no sé, Sí, PowerPoint, profe, está bien. Powtoon o no sé, cualquiera. Ustedes verán en qué lo hace. Espero que pues tenga buen trabajo. Listo, chicos. Entonces Bueno, los dejo profe. descansar. Ya, Faba, no sé qué tanto vaya y coma ahora sí. Ay, sí, profe, porque estoy que no me puedo concentrar en lo último porque me cruje la barriga, me habla. Uy. En serio. Bueno, chicos, entonces los dejo. Cuídense mucho. Bueno, Buena profe, tarde. chao. Igual, Profe, muchas que gracias.